Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy, como todos los jueves, invitamos jóvenes profesionales, jóvenes universitarios, jóvenes no estudiantes universitarios que de alguna forma están interesados en la situación del país, que vienen haciendo política activa y que si no vienen haciendo política activa, en todo caso están muy sensibilizados frente a la coyuntura que vive la nación y por eso quieren estar allí, en primera línea, tocando y actuando frente a los temas de interés nacional. Hoy vamos a conversar inicialmente con dos jóvenes hermanos, Camilo Alfonso y Juan Felipe Alfonso. Juan Felipe no vive en Cali. ¿Tú eres caleño o no? No, yo soy bogotano. Bogotano. Y está de paso por Cali, entonces aprovechamos y Camilo lo invitó. Juan Felipe ya es abogado en ejercicio y está dedicado a asesorar empresas pequeñas y medianas en diversos temas de su quehacer comercial. Y Camilo Alfonso, ya sabemos, es estudiante universitario del ICESI, líder de grupos de Compromiso por Colombia en las anteriores campañas, y esperamos que llegue en algunos minutos Michelle Obando, quien nos llamó a decirnos que venía en el P34D del mío, y como siempre, como el mío no cumple, pues la está haciendo llegar tarde, pero esperamos que venga en contados minutos. Saludo y les agradezco por haber aceptado la invitación. Buenos días. Buenos días, ¿no? Muchas Corriente gracias. El micrófono. Sí. Muchas gracias por haberme invitado personalmente. Yo como abogado me siento muy complacido debido a que acá, según tengo entendido, se tocan temas muy coyunturales, tanto política como jurídicamente hablando, y me gustaría igual poder aportar a este programa, ¿no? Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Pues para mí es un gusto aquí estar compartiendo con ustedes. De nuevo, Alberto, vengo de un viaje pesado de Bogotá, trabajando en el próximo proyecto del programa de televisión que vamos a tener aquí para jóvenes, para televidentes, donde van a tener cabida todas las figuras políticas y los jóvenes de todas las posturas ideológicas y políticas. Y muy feliz también de compartir aquí con mi hermano en este programa. Muy bien. Bueno, vamos hoy a hablar no solo de política, voy a tratar de hablar también de temas empresariales, pero comencemos por la política. El próximo 7 de agosto, o sea, dentro de muy pocos días, Iván Duque Márquez se posesiona como nuevo presidente en ejercicio del país.
y pues está pasando agua. La colectividad política que lo llevó a él al triunfo, y de alguna manera su gobernabilidad en alguna medida está siendo afectada, porque dependiendo del cauce de qué siga pasando con los acontecimientos, no solo con el expresidente Álvaro Uribe, sino con la relación al interior del Congreso entre partidos y la propia relación del presidente en ejercicio con algunos de los nombres más notables del uribismo y del Centro Democrático, va a comenzar a mostrarnos el juego, el nuevo gobierno. El presidente Duque recibe el país con el jefe de su partido indiciado, dicen ustedes los abogados, Sí. llamado a una indagatoria que presume que él tiene responsabilidad penal en una serie de hechos complejos, recibe el mandato presidencial con un Centro Democrático ya antes de comenzar el gobierno en disputas internas con el partido de la U, con Cambio Radical y con algunos sectores del liberalismo y hasta el conservatismo, que se suponía iban a ser la gran coalición de gobierno. En tercer lugar, recibe el mandato presidencial con pullas de un lado y con pullas del otro lado de algunos de los más representativos líderes del uribismo y el Centro Democrático: Fernando Londoño Hoyos, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, Eber Bustamante, etcétera, que le mandan, ¿cómo es que le dice? Le hablan a Santander para que entienda a Bolívar, o le dicen a Bolívar para que entienda a Santander. Está como complicado el panorama. Bueno, ustedes, ¿cómo ven lo que va a pasar a partir del 7 de agosto? ¿Qué presidente vamos a tener a partir del 7 de agosto? ¿Vamos a tener un presidente que va a ejercer como presidente? ¿O ustedes piensan, como dicen algunos sectores de opinión, que vamos a tener un presidente mandadero, un presidente títere, un presidente sin autonomía, un presidente sin capacidad propia de gobierno? A ver, Juan. Bueno, yo pensaría que primero ya se superó, digamos, la etapa electoral en la que había como mucho pánico, incluso tanto empresarial como políticamente, entre comillas, ¿no? Pues no se sabe por qué, pues, Álvaro Uribe, pues, de todas formas, generó como ese tipo de pánico. Eso, pues, denota que sí, desde el principio, desde las elecciones, estuvo manejada la campaña, y pues eso también denota que posteriormente también va a ser manejada el gobierno. Incluso se ve en las visitas, porque si usted vio en redes sociales, apareció mucho el video de Iván Duque, precisamente en la visita al rey, en donde le decía que saludos del presidente Uribe. Pues es el expresidente primero, o sea, ya no es presidente, él es el presidente y él se debe posesionar y materializar en ese cargo. Debe como tener un poco más de carácter al momento de gobernar, si se puede decir así. A mi parecer, yo pienso que sí se va a manipular no solo desde la parte de Uribe, sino desde parte de toda la bancada del Centro Democrático. O sea que usted concluye que le falta carácter, le falta perrenque, sí, al nuevo presidente en ejercicio. Sí, a ver, Camilo Alfonso. Bueno, pues yo creo que vienen varios retos, varias cosas por parte del gobierno de Iván Duque. Tenemos una posesión el 7 de agosto de un presidente que nunca ha gobernado nada en su vida, no ha administrado ni una tienda. Pero eso no quiere decir que tengamos que esperar, o tal vez que deseemos que le vaya mal al presidente, porque es que si le va mal al presidente, le va mal al país. Vemos que en medio de todos los retos gigantescos que tiene el orden nacional, hay cosas que le inquietan mucho a Colombia, como por ejemplo su economía interna, su competitividad internacional, su competitividad interna y los retos que tiene frente a los desplazados venezolanos y también
frente al posconflicto, que son retos gigantescos que tiene el Estado. El gabinete tiene profundos vínculos con los gremios empresariales, que entre comillas son los que siempre han colocado presidentes, y en ese orden de ideas, en palabras de Jorge Enrique Robledo, que comparto también, no podría tener tal vez muchas expectativas frente a las reformas que necesita el país en materia de justicia social, en materia de construir Estado en las regiones, en materia de equidad social. Bueno, o sea que usted también es bastante conservador en su diagnóstico, en su pronóstico. Soy conservador en mi pronóstico, vuelvo y repito. O más que conservador, como pesimista lo veo. Pero yo esperaría que no, vuelvo y repito. Pero lo es. Lo que espero del gobierno de Iván Duque es que ojalá esté equivocado y traiga buenas cosas para el país, pero las expectativas que nos deja frente a sus primeras decisiones no dejan mucho que pensar y la verdad no dan como muy buena espina frente a lo que va a pasar. Saludamos a Jorge Valle, estudiante de Economía de la Universidad del Valle. Habíamos anunciado que venía Michelle Obando, pero ella, como venía retrasada en el bus del mío P37D, aprovechó que venía en el Z42, que estaba más cercano, y por eso llegó aquí Jorge Valle. Lo saludamos, Jorge, y la pregunta que estoy haciendo a sus colegas aquí en el panel es: el 7 de agosto se posesiona Iván Duque. ¿Qué espera usted del presidente Iván Duque ya posesionado? ¿Que se va a ejercer el gobierno él autónomamente, o usted, como sus colegas lo están diciendo, es bastante pesimista frente a la capacidad autonómica en el nuevo gobierno? Bueno, primero que todo, buenos días a toda la audiencia, a las personas del panel. Claro que sí, el gobierno de Iván Duque se ha caracterizado, y lo dijimos desde las anteriores campañas, lo estuvimos, digamos, mencionando en los debates en los que estuvimos. Personalmente acompañé la campaña de la Colombia Humana, hago parte del Congreso de los Pueblos, un movimiento social y político en Colombia. Lo hemos dicho, y es: Iván Duque representa los intereses de la clase empresarial del país, representa los intereses de la clase ganadera y precisamente también de los sectores financieros. Iván Duque no va a representar un cambio en el modelo económico de Colombia, y lo vemos con los nombramientos de su ministro Carrasquilla, quien cuando fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez llevó a la privatización de Telecom, a la privatización de parte de la refinería de Cartagena. Jorge, pero estos son consecuencias fácticas, objetivas, que se darían ya en el ejercicio del gobierno. Yo estoy preguntando por la persona. Listo. Iván Duque, gobernante, ¿va a ejercer él como presidente de Colombia, o usted asume que va a ser un títere, un mandadero, una persona sin autonomía? Una persona sin autonomía, por una sencilla razón. Hace 8 meses el país no conocía a Iván Duque. El país no conocía al senador Iván Duque, ahora presidente de la República, y llega a la posibilidad de ser presidente porque el uribismo tiene un electorado muy fiel, y es votar por el que diga Uribe. Entonces Uribe y el Centro Democrático tuvo un mecanismo de elección que dio a Iván Duque como candidato presidencial, y efectivamente Álvaro Uribe les dijo: ese es el candidato presidencial por el cual digo yo, y vimos los resultados electorales que se dieron. Ahora, quiero decirle una cosa a la audiencia. Ahora, con todo lo que se ha dado de compra e influencia a los testigos, en las cuales se encuentra inmerso Álvaro Uribe Vélez, con Prada, con el señor Monsalve, con todos los testigos por los nexos de la familia Uribe con el paramilitarismo, lo primero que salió a decir el presidente electo Iván Duque es que confía en la honorabilidad del senador, y esto ya le genera una presión enorme a la justicia colombiana, y esto empieza a juntar, ¿cierto?, una presión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, algo que no es sano para Colombia, solamente por proteger su máximo líder. Eso nos dice que no va a tener una autonomía para gobernar, sino va a ser a la sombra y que va a estar influenciado 100% en las decisiones que implica Álvaro Uribe Vélez, como lo dijo también María del Pilar Guerra y muchas personas del uribismo lo han dicho. Aunque Iván Duque es el presidente, nuestro líder sigue siendo Álvaro Uribe Vélez. ¿Eso qué quiere decir?
Iván Duque no es más dentro del partido y dentro de este bloque uribista que la persona que lo puso allí efectivamente, el senador Álvaro Uribe Vélez. Parece ser que ustedes tres están de acuerdo en que no le dan chance a Iván Duque de que él pueda ser un presidente autónomo. Yo quiero hacer de abogado del diablo. ¿Por qué decir, como en efecto lo dijo en su declaración pública cuando salió llamado el expresidente Uribe por la Corte, salió el presidente electo a leer, porque además no lo dijo en palabras propias, sino que lo hizo leyendo, que él confiaba en la honorabilidad del expresidente Uribe, y también dijo, aunque de manera tenue, pero lo dijo, que respetaba las instituciones. ¿Sí? ¿Por qué hilar tan delgado y asumir que el hecho de que él haya reconocido que confía en la honorabilidad es un pecado? No necesariamente es un pecado decir, está bien, es el presidente, pero él puede decir, yo confío en que fulano es honorable. Otra cosa es que hubiera dicho, yo creo que la Corte no es competente para asumir el caso de Álvaro Uribe. Allí sí habría habido una descalificación del otro poder, del Poder Judicial. Como quizás sí es gravísimo lo que dijo Eber Bustamante, un tipo que ese sí dio una vuelta de 360 grados, de venir de ser guerrillero en los años 80 del siglo pasado, a hoy atreverse a decir, hola, dijo algo que no han dicho ni los falangistas más falangistas del Centro Democrático, ni Fernando Londoño Hoyes. Nadie podrá encarcelar a Álvaro Uribe Vélez. Eso es frase de un falangista, de un fascista puro, de alguien que no reconoce el Estado de Derecho, que pone a un individuo por encima de la ley, por encima de las instituciones, dicho por alguien que fue exguerrillero. Sálvenos Dios que ese hombre hubiera llegado al poder, Eber Bustamante. No sé a qué habría pasado en Colombia. Entonces, estoy tratando de decirles, ¿por qué da esa sospecha solo por la frase de él? ¿Por qué no darle un margen? Definitivamente ustedes creen que no va a tener margen. Yo sigo pensando, debe ser porque ya soy una persona mayor, creo que si él es inteligente y si tiene coraje, yo sí coincido en que se requiere coraje. Hola, él no puede tirar por la borda 35 años de vigencia política que tiene por delante. Sí, claro. Es que tiene 41 años, en 35 años va a tener 76. Y entonces él va a tirar por la borda su futuro político por cuidarle los huevitos 4 años a alguien que tiene tanto problema y a un entorno tan problematizado. Yo creería que él podía sacar sus cartas y decir, un momentico, el presidente soy yo. Sí, claro. A eso me refería precisamente con el carácter que debe tener. Yo no estoy diciendo, pues, con esta opinión que él no tenga la capacidad, incluso tiene la capacidad tanto académica como de oratoria. Lo que pasa es que sí necesita un poco de carácter al momento de tomar las decisiones y tomar sobre todo decisiones acertadas que generen como un impacto en la sociedad de confianza. Es que eso es lo que sucede con él. El presidente Duque, a pesar de ser capaz, no genera un impacto en la sociedad de confianza, porque, por ejemplo, en el caso del doctor Uribe, pues entra a investigarlo y él se pronuncia, pero respecto, digamos, a los líderes, no se pronuncia. Es algo que no es totalmente objetivo, a mi parecer. ¿Por qué? Pues él debe, como presidente, precisamente tomar los temas coyunturales del país para opinar, y no solo para opinar, sino para ejecutar sus decisiones, o para trazar una estrategia, proyectar una estrategia, y con base en esa estrategia, pues poder materializar mucho tipo de instrumentos que permitan como que la justicia, la equidad y la igualdad y todos los principios constitucionales que están plasmados pues en la Constitución Política del 91 se puedan pasar del deber ser al ser. Eso en definitiva es lo que debe hacer. Entonces, en conclusión, yo pienso que el carácter es lo que le falta a él, pero si él genera ese carácter, o más bien, si él efectivamente
toma las decisiones acertadas, puede ser un muy buen presidente, además de ser joven. O sea, usted de todas maneras sí le da ese chancecito. Claro, yo siempre tengo la confianza de que este país cambie. Además porque en buen romance, yo creo que es de perogrullo. Si al presidente le va bien, al país le va bien, ¿o no? Claro. A ver, Camilo. Bueno, yo tengo varias apreciaciones y yo estoy de acuerdo tal vez un poco con tu tesis de la que habíamos hablado antes respecto a que Duque probablemente puede que se aleje un poco de esa figura del uribismo o tal vez de la sombra de Álvaro Uribe. Pero es que el hecho de que se aleje de esa sombra, Alberto, es una estrategia netamente política, porque él como buen estratega, como buen abogado y como buenos asesores que tiene, sabe que él no solamente es la sombra de Álvaro Uribe, sino también la sombra de lo que Álvaro Uribe representa. Y eso se ve reflejado en el gabinete que Álvaro Uribe tiene, que hace que están compuestos por ministros que tienen vínculos con los gremios empresariales, que se ha vuelto una plutocracia que ha gobernado el país por los últimos 50 años. Y es eso lo que ha hecho, lo que ha generado que haya mayores desigualdades sociales y que hoy en día tengamos unos retos gigantescos en materia de sociedad, en materia de justicia social y en materia de equidad. Bueno, sigo. Iván Duque comete un error al hablar de honorabilidad del presidente Uribe. ¿Pero por qué lo comete? Porque es que él es un funcionario público y no es cualquier funcionario público. Es el jefe de Estado, es la persona más importante del país. Él no solamente representa a más de 10 millones de colombianos que votaron por él, sino que representa a los 50 millones que integran el país y en vistas de que es presidente tiene que cumplir con un rol imparcial para representar bien a todos los colombianos. Eso es lo que tiene que hacer un buen presidente y creo que ahí no lo está cumpliendo. ¿Qué fue lo que dijo Duque? Que confiaba y se hacía matar, creo que esa fue la expresión, se hacía picar o algo así, se hacía por la moler. honorabilidad del presidente Uribe. ¿En el comunicado que leyó? No, en ese que no leyó, no, eso lo dijo en campaña presidencial. Eso, no, yo digo en el comunicado, ya siendo presidente electo, textualmente, ¿qué fue lo que dijo? Él confiaba. Él básicamente dijo que confiaba en la honorabilidad del presidente Uribe, además lo llamó presidente, y dijo que confiaba en las instituciones. Ahora, o sea, una al diablo y otra a Dios. Ajá. Lo que yo comparto un poco, como lo decía uno de los panelistas acá, es por qué Iván Duque como persona que asume de jefe de Estado sale a pronunciarse ante los medios y a la opinión pública frente al llamado que le hace la Corte Suprema de Justicia a Álvaro Uribe para rendir indagatoria por el tema de los testigos, y por qué no se pronuncia frente al asesinato sistémico de líderes sociales, por qué no se pronuncia frente a muchas cosas que está pasando en este momento en el país, y sí frente a eso. Y es por una cuestión muy sencilla, y lo vuelvo y lo repito, a Iván Duque no lo conocía nadie. Iván Duque no solamente es tratarse de desmarcar porque le quedan 30 años de futuro político, porque es que el futuro, o sea, él es hoy por Álvaro Uribe Vélez. Y en el uribismo están cuidando mucho que quien esté asumiendo la presidencia no vaya a repetir el caso Santos, porque es que recordemos que a Santos uno lo puso Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez le confió sus huevitos a Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos se desmarca precisamente de esa figura de Álvaro Uribe Vélez y es hoy totalmente repudiado por el uribismo. Yo creo que Iván Duque quiere tratar de que, porque la opinión pública y la oposición sí lo colocan como, usted ni siquiera es con la persona que estamos hablando, con la persona que estamos hablando detrás de todo es Álvaro Uribe Vélez, pero sabe que no se puede desmarcar tanto al llegar porque dentro del uribismo ya hay presiones. Sabemos que en este momento hay fricciones en donde muchos sectores están diciendo usted tiene que respaldar a Álvaro Uribe Vélez, y muestra de esa presión es que él sale el primer día, el mismo día que pasa todo esto, a dar un comunicado. Lo que yo creo es, Iván Duque no se va a desmarcar de Álvaro Uribe Vélez, no va a ser como una red tácita o una relación tácita de Uribe-Duque, pero sabemos por su política económica, tributaria, monetaria, que va a seguir encaminado con lo que Álvaro Uribe Vélez hizo en la presidencia, y es desarrollar un modelo extractivista minero energético, ¿sí? Llevar al desarrollo de áreas improductivas en Colombia y agudizar el conflicto armado como estrategia para mantener políticamente este sector vivo
Porque Pero te hago dos apreciaciones últimas que no logré terminar, Alberto. Y la primera es, primero, evidentemente tenemos que confiar en nuestra institucionalidad y tenemos que respetar a la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros no comenzamos desde ahí, de respetar las instituciones, de respetar el debido proceso y de confiar en la Corte, no estamos en nada. Para eso están las instituciones y hay que respetarlas. Y ya el segundo, no solamente Iván Duque tiene que desmarcarse de la sombra de Álvaro Uribe, toda la sociedad colombiana tiene que hacerlo. Nosotros no podemos seguir sometidos a centrar nuestra concentración y nuestra atención en ese tema preciso y tenemos que desconocer e ignorar el resto de temas que tiene el país. No podemos hacerlo, no podemos permitirlo, es un error gigantesco y eso puede ser una cortina de humo para que el presidente electo con su gabinete de gobierno y con sus senadores implementen las reformas que quieren implementar. Entonces, país, Álvaro Uribe no es el único problema que tiene Colombia, entonces estén concentrados y por favor ya hagamos un lado de esa imagen y esa sombra de Álvaro Uribe y quitémosle el poder, porque eso es lo que hace que él hoy en día sea el político más poderoso de Colombia. Bueno, el futuro de Colombia podría estar dependiendo, voy a decir algo posiblemente fuerte, pero para que ustedes lo debatan, de la posición que mantenga la Corte Suprema de Justicia y en particular que mantenga el magistrado Barceló, porque Colombia podría llegar a un punto de quiebre por la positiva. ¿Qué quiero decir? Siguiendo con su análisis, los pueblos tienden a intimidarse, colectivamente los pueblos, la historia demuestra que los pueblos tienden a intimidarse, por eso existen las dictaduras y las tiranías, porque llega a ser tal la aplanadora del poder que logran intimidar la psicología colectiva de lo que llamamos las masas, el pueblo. Pero también en toda la historia está demostrado que hay puntos de quiebre donde un hecho se convierte en un resorte que pareciera que le abre el chip mental a esa misma colectividad y le dice, oh, sí se puede. No hay personas por encima de la ley, no hay personas por encima del Estado, no hay personas por encima de la institucionalidad. Nosotros aquí, aunque ustedes son abogados, pero esto no es un estrado judicial, ni esto es una banca de la Fiscalía. Esto es un medio de comunicación y un programa de opinión. Así que nosotros aquí no estamos ni para juzgar ni para defender, o sea, ni para acusar ni para defender a un presidente para que lo condenen o para que lo observen. Estamos para interpretar, para leer lo que está ocurriendo. Pero el solo hecho de que la Corte Suprema de Justicia, a través de su magistrado Barceló y los otros colegas, mantengan una posición donde, no digo yo que condenen, ojo, porque yo no tengo elementos para decir ahora hay que condenarlo mañana al expresidente Uribe, pero que lo llamen indagatoria y que de ahí se desprenda lo que siga, ese solo hecho ya marca un punto de quiebre, porque es decirle, es mandarle un mensaje a los Carlos, a los jóvenes como ustedes, que no hay nadie por encima de la ley, que todo el mundo, por poderoso que sea, también tiene que pasar por allí, por ese ritual. Y eso puede despertar un ánimo colectivo distinto, que nos permita comenzarnos a separar de la intimidación de los grupos paramilitares, de las mafias de la guerrilla, de las mafias de los narcotraficantes, de las mafias de los contratistas del Estado que se han apoderado de esto, ¿sí? De la manera más impúdica. Es que no hay que sino ver que sale un escándalo de que la propia Federación de Fútbol, los propios ejecutivos trampean la venta de boletas y al día siguiente nos muestran que el que era hasta hace un mes el presidente de Cambio Radical ahora es el presidente de la DIMAYOR. O sea, ese tipo de cosas ya tienen que parar en Colombia. Y tienen que haber hechos simbólicos, rompedores de cresta. Puede que el de Barceló lo sea. ¿Ustedes creen que podría ocurrir o no? Pues yo pensaría que sí, si la Corte Suprema, incluso las altas cortes, toman también decisiones acertadas. Pero también lleva un lastre el hecho, por ejemplo, del cartel de la toga.
eso genera una desconfianza muy en todo el sector. O sea, con cualquier persona que usted hable, siempre dice la frase, que es muy coloquial, que es de Perogrullo precisamente, es: la justicia es para los de Ruana. Eso es lo que dice la gente, ¿cierto? Y se ve pues con el cartel de la toga que la corrupción, si hay corrupción en las altas cortes, mejor, si hay corrupción en las altas cortes, pues ¿qué se puede esperar de un juzgado? ¿Qué se puede esperar de un tribunal? Eso es lo que piensa la gente. Ahora, si ellos efectivamente toman una decisión acertada con el caso Uribe, tampoco estoy diciendo que él sea el culpable, nosotros no estamos acá para juzgar, se debe llevar una investigación objetiva. Todos los colombianos estoy seguro que lo que queremos es que haya justicia. ¿Pero qué es justicia? Una justicia objetiva, que de un momento a otro no se cierre la investigación o se olvide porque era una cortina de humo, como para darle contentillo al pueblo. Eso no debe hacerse. Además, usted me comentaba una cosa muy importante, y es que la desconfianza del, no digamos pueblo, sino de la gente del común, es que uno ve reunidos a empresarios con políticos en todos los sectores. Y mayor, usted acaba de mencionar, una institución, el fútbol colombiano también ha estado permeado tanto de narcotráfico como de corrupción políticamente hablando. Entonces, lo que hay que hacer es cuestión de cultura, eso. Hay que cambiar esa cultura de la corrupción. Y no solo el presidente es el culpable, ni solo el presidente de la DIMAYOR, ni solo los congresistas. No, o sea, la gente del común también tiene que cambiar un chip. Y es esa cultura de corrupción, porque primero, o sea, acá estamos, por ejemplo, en el programa diciendo como no, es que el presidente, sí, nefasto esa decisión, pero nos pasamos los semáforos cuando, por ejemplo, no nos ven. Eso es una cultura que se debe cambiar en su totalidad. Pero pues para concluir pues con la pregunta que usted me hizo, sí, claro, la Corte Suprema debe ponerse como la camiseta y decir, bueno, listo, vamos a objetivamente investigar a este señor, porque a mí me parece increíble que todo el gobierno, o los 8 años que gobernó Uribe, estuvo rodeado de personas que a la postre han sido investigadas y juzgadas, y aparte de eso hay miles de testimonios que indican que él ha sido parte de cosas delictuosas, de delitos, de ilícitos. Entonces, lo que debe como generar la Corte es esa confianza de que efectivamente se va a implementar la justicia efectiva y objetiva. Eso es básicamente. Sí, yo también estoy de acuerdo con Juan Felipe, creo que es muy importante. La justicia no puede estar supeditada a la popularidad de una persona, tiene que ser imparcial. Y el hecho de que la Corte o de que cualquier tribunal o juzgado investigue o procese a una persona debe ser en base a las pruebas que tenga. Y en este caso, pues dicen que hay unas pruebas bastante contundentes en contra del expresidente Uribe, hay que ver qué dice la Corte. Porque también hay que ver en qué medida hay unas pruebas que podrían incluso no ser válidas y podrían de pronto vulnerar el derecho al debido proceso. Y el problema del derecho es así, el derecho es imparcial, el derecho tiene que ser objetivo y el derecho tiene que trabajar en base al ordenamiento jurídico. Lamentablemente, la gran mayoría de colombianos tiene una desconfianza muy grande frente a sus instituciones, y prueba de eso es que si nos vamos a la historia, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no ha condenado hasta hoy en día a ningún funcionario público que tenga alto rango dentro del Estado. Y eso es lo que conlleva esa clase de desprestigio. El cartel de la toga, por ejemplo, es otro ejemplo que conlleva que la sociedad colombiana no confíe en sus instituciones. Nosotros lo que esperaríamos es que a través de una oposición ciudadana, desde los partidos políticos que se declararon en oposición y desde la ciudadanía de a pie, que hagamos veeduría frente al gobierno y que le exijamos a las instituciones que cumplan con sus responsabilidades, propiamente ya los funcionarios públicos. Porque, vuelvo a una frase que dijo Jaime Garzón, el país no puede pretender que llegue un presidente que solucione todos los problemas y ya, no podemos delegarle esa responsabilidad al presidente. Nosotros no podemos esperar eso. Tenemos que comenzar desde nosotros, desde las pequeñas acciones, desde cómo podemos ir construyendo ciudadanía y cómo podemos ir avanzando frente a las políticas públicas desde lo local hasta lo nacional. Y es ahí, desde esas pequeñas acciones, que vamos a ver los cambios que van a transformar a Colombia, que van a transformar la sociedad y en últimas que le van a dar el giro a esta cara de gobierno hoy
que representa la política tradicional de los últimos 50 años. Sí, yo creo que hay que recordar algo muy importante y es Álvaro Uribe Vélez tiene 278 investigaciones en curso y en la Corte Suprema de Justicia tiene 28 procesos abiertos, ¿sí? De estos 28 procesos abiertos es llamado por uno nuevo que se abre por una denuncia que él inicia. Recordemos que hoy Álvaro Uribe Vélez está llamado a indagatoria ante la Corte Suprema porque él dijo que Iván Cepeda, ¿cierto?, estaba manipulando los testigos. Efectivamente, los entes y la Corte Suprema empiezan a escuchar, intervienen los teléfonos de los testigos por esta acusación que hace Álvaro Uribe Vélez, y allí es cuando la Corte dice: el senador Iván Cepeda no tiene nada que ver, cierran y archivan este proceso y le abren un proceso de indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. Yo lo que sí creo es que, y una recomendación al uribismo, a Álvaro Uribe Vélez, es que respete las instituciones y que respete la Corte Suprema de Justicia, porque lo que hemos visto en los últimos días es un show mediático. Quieren resolver la justicia en la opinión pública. Eso lo ha mostrado su primer tuit, que fue más un berrinche de yo renuncio al Senado, ¿sí? Y hoy vemos que ya mandó un comunicado al presidente del Senado diciendo: yo me voy a posesionar como senador de la República. También se manifiesta con la rueda de prensa que él dio en su establo, a la mejor estilo de un finquero, donde le dice a los medios que va a recusar a los 3 magistrados, a José Luis Barcelo, a Luis Antonio Hernández y a Fernando Castro, porque no tienen imparcialidad en el proceso, y es precisamente poner en cuestión la justicia y decir, y he visto hashtag de uribistas diciendo que la justicia es corrupta, y eso ayuda a legitimar precisamente la institucionalidad y el orden jurídico, aun cuando ellos se hicieron pasar en la campaña presidencial como la campaña que iba a respetar, ¿cierto?, las instituciones. Y yo lo que creo es que, y ahora temo por la justicia colombiana, por la Corte Suprema, ante la propuesta de Iván Duque de unificar las cortes. Creo que lo que podría venir después de esto es una retaliación del uribismo contra la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que hoy Colombia ya cambió. Colombia no es la misma Colombia que teníamos hace un tiempo, y es por un hecho esencial: las FARC decidió volverse un partido político. Cuando las FARC decide volverse un partido político, le quita una nube a la opinión pública y al electorado colombiano y al pueblo colombiano de que las FARC y la guerra era el centro de atención en Colombia que puso presidente muchos años. ¿Sí? Hoy también lo puso, pero más difícil, porque hoy por primera vez llegó una opción clara de poder, hablando de los problemas de los colombianos, como fue el caso de Gustavo Petro, hablando de la corrupción, de la paz. Yo creo que ese primer hito de inflexión al cual tú te refieres pasó el 17 de junio, pasó en primera vuelta, donde las 2 primeras opciones más decentes tuvieron la gran mayoría de ciudadanos acompañándolos. Creo que hoy la gente le está dando el apoyo a la Corte Suprema de Justicia. Creo que hoy hay una bancada decente en el Congreso apoyando iniciativas ciudadanas por la paz, por la vida y contra la corrupción. Y creo además que esto se manifestó en el velatón multitudinario en rechazo al asesinato y encarcelamiento de líderes sociales, y que se va a manifestar también el próximo martes 7 de agosto, donde no solamente se va a posesionar Iván Duque, sino además se va a posicionar la oposición en las calles, algo que nunca se había hecho antes, con unas movilizaciones masivas. Creo que Colombia ya cambió y vamos a ver una apertura democrática en los siguientes días, la vamos a continuar viendo. Bueno, de todas maneras, aquí lo importante que queda para usted, amable televidente internauta, es la reflexión sobre si sí puede estar ocurriendo que se comience a cocinar una especie de salto cualitativo en la comprensión pública de los problemas del país, especialmente a nivel político. Porque ya dijimos hace un momento que los pueblos necesitan señales indicativas de que sí se puede o no se puede. Hasta ahora
Colombia había tenido inveteradamente por más de medio siglo una señal: no se puede, todo es guerra, no se puede, todo es guerra, no se puede, todo es guerra. Ahora, a propósito de lo que menciona Jorge, el hecho, Colombia no lo va a entender todavía, y yo creo que en eso ustedes seguramente que son abogados y que comienzan a ejercer su carrera en ese campo, lo van a poder ir decantando mejor con el tiempo. Colombia hoy no se da cuenta del enorme impacto que tiene que las FARC como guerrilla haya desaparecido, por más que ahora se hable de disidencias, por más que nos digan que es que se están rearmando, pueda que hayan grupos residuales, pero las FARC como cuerpo militar ilegal desaparecieron. Y es precisamente eso lo que hoy permite que hagamos otros debates, porque es que hasta hace un tiempo los debates eran cuántos muertos hubo, cuántas tomas, cuántas sazonadas, cuántos secuestros, etcétera, cuántas minas quebrapatas. Hoy estamos hablando de otros temas. Sí es posible que Colombia esté ahí ante un cambio de giro, lo que llaman los mecánicos una vuelta de torque en la capacidad mecánica de los motores. Pero ahora les quiero dar una vuelta de página. Ustedes decían, los tres han coincidido, o especialmente ustedes dos, que el modelo económico de Iván Duque no va a cambiar, no es nada distinto al modelo económico que ha agenciado tanto el expresidente Uribe como el presidente Santos. Y yo diría que no solo el expresidente Uribe, Pastrana y Samper y Gaviria, es decir, desde 1990 hacia acá, el modelo económico definitivamente cambió en Colombia. Llevamos casi 30 años con un modelo muy complicado, muy ligado a los tratados de libre comercio, a las multinacionales, al extractivismo, a la financiarización de la economía. Dicen los expertos que analizan la composición del nuevo gobierno que este va a ser un gobierno corporativo, que el mejor argumento para decir esto es que hay 6 ministros de los 14. ¿Cuántos ministerios son? 14 y 16. Bueno, 16 ministros. De los 16 ministerios, 6 están hoy ocupados por 6 antiguos dirigentes gremiales que vienen del sector privado puro y duro, ¿sí? Eso ya le pone un tono de que más de la tercera parte del equipo ejecutivo de gobierno va a estar tallado por el sector privado, y no precisamente por la micro y pequeña empresa, sino por la empresa grande y por las multinacionales. A ver, ¿cómo ven ustedes ese panorama? Yo pienso que Colombia está atrasado en muchas cosas, pero una de ellas es la educación. ¿Qué pasa? Los instrumentos, tanto jurídicos como económicos, para las pequeñas y medianas empresas están. Lo que pasa es que no se conocen. Porque es que acá en este país, los empresarios, y no los culpo, porque pues cuando la gente es empresaria, pues comienza desde pequeño. O sea, uno no se imagina cuando comienza que va a llegar a ser una mediana empresa. Cuando empiezan los problemas, es que se da cuenta que creció. ¿Qué pasa? Hay una cosa que siempre he criticado, y es que las grandes empresas siempre tienden, o sea, se pasan si se puede decir así, por la galleta de la ley. Entonces, eso genera en el sector empresarial de micro y mediana empresa, pequeña y mediana empresa, que no quieran crecer, porque les da miedo enfrentarse a los grandes. Pero ellos sí tienen instrumentos jurídicos para poder empezar a crecer de manera segura. Ahora, si usted está en lo cierto cuando dice que Iván Duque lo que propuso incluso en su campaña es precisamente incentivar ese emprendimiento, pero uno lo que ve, y es una crítica constructiva que le hago, uno lo que ve es que lo que está proyectando es para las grandes empresas. A mi parecer no debe ser así. A mi parecer debe ayudar a todo el empresariado, porque
los que más sufren, a mi parecer, porque es mi campo y lo manejo muy bien. En mi firma manejamos todo lo que es asesorías con pequeñas y medianas empresas, y uno se da cuenta que no hay muchas ayudas. O sea, está la ley 1429 que cuando usted se constituye como empresa, si es menor de 28 años o si es menor de 35, hay unos incentivos en parafiscales y eso. Sí, eso se lo medio mencionan en la Cámara de Comercio o en las distintas entidades donde haya que ir a constituirse. Pero no va más allá, no va más allá. Entonces, si este gobierno, al tener esa serie de gabinete ministerial, piensa en la colectividad como empresarial a futuro, puede ser una buena opción o puede ser un buen gobierno, pero si no lo hace, va a ser nefasto, sobre todo en materia de empleo, porque las pequeñas y medianas empresas generan empleo. Las grandes empresas también, claro, pero las pequeñas y medianas empresas en lo que más sufren es en la parte laboral, porque no es lo mismo, y en la parte tributaria, porque no es lo mismo que una empresa grande contrate 1000 empleados y que los pueda liquidar de cualquier forma a una pequeña empresa que está comenzando y que no lo dejan en esa competencia que se genera, no lo dejan surgir y tiene que liquidar a los empleados. Yo pienso que el gabinete ministerial debe enfocarse en ese sector, en la pequeña, mediana micro, pequeña y mediana empresa, porque eso es lo que nos da una base de que efectivamente se genere un emprendimiento y ser más competitivos. Lógico, siempre va a estar abierta la posibilidad, sobre todo en un mundo tan globalizado como lo es el actual, en el que usted compra por internet, está acá en Colombia y en China se puede comunicar de manera inmediata, siempre va a tender a la internacionalización. Y si uno como país no se acomoda a ser competitivo, pues siempre va a sufrir. Uno no puede cerrar del todo, o más bien como cubrir a los empresarios. No se dice eso, pero sí por lo menos que se genere ayuda para la tecnificación, que se den capacitaciones, que se den muchos instrumentos que permitieran como surgir, que permitiera que este país efectivamente fuera competitivo como país, independientemente del sector industrial, independientemente del sector empresarial, más que políticamente hablando, económicamente hablando. Mire, yo pienso que la mayoría de personas cuando están en campañas no piensan como en hacer mal. Cada uno, y no está mal, lucha por lo de uno. O sea, yo quiero vivir bien. E incluso muchas de las personas dicen como, mire, a mí no me molesten, simplemente yo quiero trabajar. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que ocurre actualmente con las micro, pequeñas y medianas empresas. Claro, dicen, a mí, yo solo quiero trabajar, por favor, déjenme trabajar. No me importa quién quede de presidente, ni quién sea el gobierno. A mí lo que me interesa es que me dejen trabajar. Pero no se puede trabajar cuando las licitaciones o las ofertas públicas únicamente están dirigidas a ciertos sectores empresariales, que son las grandes empresas en realidad. No se puede trabajar cuando su producto es tan bueno que una empresa grande lo quiere y entonces baja los precios para poderlo quebrar, y cuando lo quiebra entonces lo absorbe y listo, ahí quedó su empresa de 10 años de trabajo. Yo pienso que el gobierno se debe centrar en dejar en paz tanto al empresario como al empleado. ¿Pero usted cree que Duque lo va a hacer? ¿Lo va a promover? Como dije al principio, yo pienso que las proyecciones no son como muy alentadoras. No muestran eso. No muestran eso. A ver, eso. Camilo. Bueno, a mí sí me encanta ese tema y me va a tomar también un poquito de tiempo. Primero, yo también estoy de acuerdo con esa tesis, Alberto, y voy a decir lo siguiente. Hay que ver la situación económica del país, cómo estamos, porque no estamos del todo mal. Pero, no obstante, pese a que no estamos del todo mal, hay cifras que son bastante alertantes. Colombia hoy en día, en cifras del Fondo Monetario Internacional, dice que estamos en una dentro de una economía de escala, en un tercer puesto después de Brasil, un cuarto puesto después de Brasil, México y Argentina. Y la deuda externa se redujo de un 47 a un 43%, que en cifras, si bien es cierto, pues que es un poco alarmante, es mucho más alarmante las cifras que tiene países como Venezuela, Brasil, Uruguay, Ecuador, y Colombia, pues digamos que está dentro de los últimos países. No obstante esa situación económica,
que digamos que es medianamente estable, las cifras sociales son bastante alarmantes, porque menos del 52% de colombianos empleados ganan menos de un salario mínimo. 8 de cada 10 empleados hacen parte del sector privado, pero pese a que la gran mayoría integran el sector privado, el 75% están empleados por las pequeñas y medianas empresas. Y vemos que poco a poco, mientras avanza la economía, como dice Juan Felipe, las grandes empresas reducen la competitividad del pequeño y mediano empresario y tiende a desaparecerlo. Y eso es lo que crea desigualdad social. Y eso es lo que crea crisis en una sociedad y en un país, porque es que un país refleja buenas cifras cuando la clase media es cada vez más grande. Y en este caso, Colombia tiene unas cifras económicas que reflejan que un colombiano prácticamente no puede vivir con lo que gana y que si quiere emprender no lo puede hacer porque no es competitivo dentro de una economía de mercado. Y eso es lo que es realmente alarmante, que los colombianos no puedan entrar a competirle a las grandes empresas, y creo que eso es un gran reto que tiene el gobierno del presidente electo Iván Duque, porque cuando eso pasa, si la clase media desaparece cada vez más y cada vez los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, la sociedad entra en crisis y le deja unos retos gigantescos a los gobiernos entrantes que en últimas terminan por generarle desconfianza a las personas. De ahí mi tesis de que muchas personas no se inclinaron tal vez por la propuesta de Gustavo Petro porque era una propuesta que generaba bastante desconfianza económica. Pero creo que tenemos que avanzar en eso y crear confianza en las personas y reflejar y darles a entender que estos gobiernos, pues lamentablemente por su trayectoria y su historia han demostrado que lo único que han hecho es volver a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Bueno, en el campo de la economía, Iván Duque era una de las peores opciones para lo que hoy tiene Colombia. El aparato productivo colombiano se encuentra ubicado dentro del sector primario de la economía, que es extracción de materias primas. Pero además dentro de la extracción de materias primas en el sector minero energético. Para enero-marzo del 2018, las exportaciones del sector minero energético alcanzaron el 55% de las exportaciones. Esto quiere decir que nosotros tenemos una economía dependiente al petróleo y al carbón, ¿sí? Cuando pasa eso en una sociedad que no ha construido un aparato industrial fuerte en Colombia, sino que precisamente lleva una política de desindustrialización desde los años 90, con la apertura del neoliberalismo en América Latina, sucede que no hay una capacidad productiva para absorber las rentas que dejan, así sean, el sector minero energético. Lo decía un economista muy importante, que ahora se me escapa el nombre, en el malestar de la globalización, Stiglitz. Joseph Stiglitz, ¿sí? Lo leemos mucho en economía, decía, se ha demostrado que todos los países desarrollados tuvieron que haber protegido sus economías para poder desarrollar unas industrias saludables y unas industrias nacionales fuertes. En Colombia, Iván Duque representa precisamente quienes creen que el libre mercado debe seguir resolviendo la economía colombiana y la economía globalizada, aun cuando ni siquiera Estados Unidos lo ha hecho nunca. Miremos nomás la ley del granjero en Estados Unidos. Toda la economía estadounidense es protegida, tiene grandes aranceles a las importaciones. En cambio, en Colombia, desde el periodo de Álvaro Uribe Vélez, cuando Iván Duque fue su asesor, porque además Iván Duque fue asesor del gobierno Uribe, pero además fue asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, que se encarga precisamente de aconsejar todas estas políticas fiscales y monetarias a las economías. Entonces, cuando tú realmente le propones a Colombia, como lo propuso Iván Duque, volver el sector minero energético una potencia productiva, pero además Iván Duque se presenta como novedoso al decir la economía naranja, y eso de la economía naranja ya lo han dicho muchos intelectuales, profesores de economía en el mundo, no es más que tercerizar de una manera burda el área de la cultura y la cultura artística, y además lo confunde con nuevas plataformas de economía colaborativa, como son estas plataformas de Uber, como son estas plataformas de
Exacto, esas plataformas virtuales en donde lo que se hace es tercerizar, el trabajador no tiene estabilidad laboral, no hay garantías ni prestaciones sociales. Es una economía entonces de servicios y minero-energética. Era lo peor que le podía pasar a Colombia por una sencilla razón. Hoy Colombia necesita aumentar su capacidad productiva porque podemos estar ante una posible enfermedad holandesa. Y esta enfermedad holandesa puede hacer que otra vez bajen las materias, los precios de los commodities, de las materias primas, y volver a caer en una recesión como lo vivió Juan Manuel Santos. Allí, para concluir, solamente hay que recordar, y quiero nombrar algunos hechos muy concretos. ¿Quién es el ministro de Hacienda que hoy nombra Iván Duque? El ministro de Hacienda que nombra hoy Iván Duque privatizó Telecom, Ecogas y Bancafé cuando fue ministro de Hacienda de Uribe. Además vendió el 51% de la refinería de Cartagena a la multinacional suiza Glencore International. Eliminó la mesada 14 como una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Aumentó las semanas de cotización de pensión de 1.000 a 1.300 semanas. Según la ley, el artículo 25 de la ley 789 aumentó la jornada laboral hasta las 10 de la noche, eliminó las horas extras. Bueno, está investigado por evasión fiscal en Panama Papers. O sea, el ministro de Hacienda, que le va a decir a los colombianos paguen sus impuestos, está investigado por el escándalo de paraísos fiscales. Y decir, Iván Duque ya dijo que iba a presentar una reforma tributaria. Ya lo anunció y ha dejado escapar una de sus propuestas de esta reforma tributaria y ha dicho: vamos a proponer una reforma tributaria para que las nuevas empresas, ¿cierto? Las nuevas empresas que estén saliendo al mercado puedan exentarse del impuesto a la renta por 5 años. Y uno diría, bueno, qué bien. Hay que recordar que lo que hacen y la vieja práctica de muchas empresas de renovar su razón social, y podemos ver entonces ahora una expresión, una gran explosión de nuevas empresas, pero que realmente tienen los capitales de Sarmiento Angulo, los Santo Domingo y las familias más ricas del país. Puede ser una nueva forma de evasión fiscal, aumentando el déficit de Colombia, el déficit fiscal que ya está en 32 billones de pesos y que no sabemos de dónde va a salir si se reduce el impuesto a la renta a los más ricos. Necesariamente o va a tener que aumentar el impuesto al consumo de los hogares en Colombia, vía IVA, vía impuesto a la gasolina, bueno, o aumentar la deuda pública, que igual la vamos a tener que pagar por impuesto en unos años más adelante. Muy bien. Bueno, lamentablemente el tiempo ya nos dijo que hay que cerrar, pero yo quiero dejarles a ustedes como jóvenes, como líderes, la invitación a que, así como son tan acuciosos en política, es necesario que se vuelvan muy acuciosos en economía, en estudiar la sociología contemporánea, porque no es lo mismo pensar en un modelo económico con empresas como existían en el siglo pasado, con grandes factorías, con cadenas de ensamble muy estáticas, a cuando hoy la ciencia y la tecnología ya nos están diciendo que, por ejemplo, en Europa ya se están ensamblando carros con tecnología 3D. Eso cambia radicalmente la economía y la sociología laboral. Totalmente. Pero eso exige de nosotros y ustedes como jóvenes líderes meterse a estudiar eso. ¿Sí? El tema del extractivismo, lo que habla Jorge, es cierto. Economías extractivas, que cada vez más la ciencia y la tecnología nos demuestran no que hay que traer máquinas más sofisticadas para sacar de mejor manera el oro y de mejor manera el carbón, sino que el carbón no se debe sacar más. Ya no lo dice la ideología, lo dice la ciencia, la tecnología, por el riesgo con el cambio climático, por el riesgo con la contaminación de las aguas, por el riesgo con la contaminación de los suelos en los que se siembra el alimento que después consumimos seres humanos y animales. Es decir, es de desideologizar el debate y ponerle ciencia y tecnología argumentativa a ese debate. Ese es el otro desafío que tienen ustedes.
sea, que cada que hablen, ya no solamente es que el modelo que dijo fulanito y que... No, un momentico, porque entonces a usted hoy, Carrasquilla e Iván Duque le dirían, desde el punto de vista del discurso ideológico, no, es que no podemos volver a la economía cerrada cepalina de los años 60 y 70 del siglo pasado. Y podría uno decir, desde ese punto de vista, tienen razón, porque claro, en esa economía cerrada también hubo muchas distorsiones y hubo mucha gente con monopolios y con oligopolios que se enriqueció a costa de venderte a ti el producto más caro y más malo, pero es que no había competencia. Y eso pasó al otro extremo. Ah, no, hay que abrir la economía, pero la abrieron de cualquier manera. Entonces, es como ustedes, con pensadores, con escuelas de pensamiento, con centros de investigación, con gente muy juiciosa, vayan documentando el discurso político, porque ese es el desafío que tiene la Colombia del siglo XXI para que pueda entrar finalmente a la modernidad de un desarrollo global. Y si no, nos vamos a quedar votando corriente de si es Uribe, o si es Santos, o si es fulano, o si es fulana. No, es qué modelo. Yo no me imagino a Jorge Valle, economista, saliendo de la universidad y trabajando 25 años en una empresa. Estoy seguro que eso no va a ocurrir. No me lo imagino usted, Camilo, saliendo de, de su universidad y 25 años en una institución así sea universitaria. Profesor, director de programa, decano, secretario académico y vicerrector. Y esa es la carrera. No me lo imagino. La cultura laboral, la sociología de la cultura laboral también ha cambiado. Esos estudios los tienen que abordar ustedes. No los va a abordar nadie más. Ese es el desafío de la juventud. Y acuérdense que a partir de este mes de agosto, en este canal, vamos a tener a los jóvenes del colectivo La Parla, votando corriente, pero no votándola en el mal sentido, votando corriente en el sentido de airear debates, poner temas sensibles para que usted y ellos vayamos construyendo el país que queremos. Buenos días. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.